¿Qué pasaría si te dijera que hubo una vez monjes guerreros españoles que llevaron la cruz desde los castillos de Aragón hasta las murallas de Jerusalén? Esta es la historia extraordinaria de la Orden de Mountjoy, una hermandad que nació en el corazón de España y terminó luchando en las arenas sagradas de Tierra Santa. Una historia de fe, honor y tragedia que pocos conocen, pero que cambió para siempre el rumbo de las cruzadas. En las brumosas tierras de Galicia del siglo XII, donde los castillos se alzan como centinelas de piedra entre bosques espesos, nace un niño destinado a la grandeza, Rodrigo Álvarez de Sarria. Su cuna no es humilde, pertenece a una estirpe de guerreros que han blandido la espada contra los invasores musulmanes durante generaciones. Desde pequeño, Rodrigo escucha las historias de sus antepasados, relatos de batallas épicas y reconquistas heroicas que encienden su alma joven. La juventud de Rodrigo transcurre entre el fragor de las armas y la solemnidad de las oraciones. Se une a la prestigiosa Orden de Santiago, esa hermandad de caballeros que protege a los peregrinos del camino y lucha incansablemente por recuperar las tierras cristianas. Rodrigo no es un soldado cualquiera, es un líder nato, un estratega brillante que pronto se gana el respeto de sus compañeros de armas. Sus victorias contra los moros le otorgan fama y riquezas, pero también algo más valioso: una visión. Mientras otros caballeros se conforman con la gloria local, Rodrigo mira hacia el horizonte. Las noticias de las cruzadas llegan hasta Galicia como ecos de una guerra sagrada que trasciende fronteras. ¿Por qué los españoles, que tanto han luchado por Cristo en su propia tierra, no deberían participar en la reconquista de los santos lugares? Esta idea se convierte en obsesión, en un sueño que lo consume día y noche. Rodrigo entiende que España necesita su propia orden militar para las cruzadas. En 1173, después de años de gestiones y súplicas, Rodrigo logra lo imposible. El Papa aprueba su visión mediante una bula papal. Sin embargo, aprobar una idea y hacerla realidad son dos cosas muy diferentes. Rodrigo se encuentra con las manos vacías, sin tierras, sin castillo, sin base desde donde operar. Es entonces cuando comienza la parte más difícil de su misión: convencer a un rey de que le done lo necesario para hacer realidad su sueño. El conde gallego no se rinde. Viaja por los reinos cristianos de la península, presentando su proyecto ante nobles y monarcas. Su persistencia finalmente da frutos cuando llega a la corte de Alfonso II de Aragón. El rey, impresionado por la pasión y determinación de Rodrigo, toma una decisión que cambiará la historia. Le concede el castillo de Alfambra, una fortaleza estratégica en Teruel. En 1174, con las piedras de Alfambra como testigo, nace oficialmente la Orden de Mountjoy. Rodrigo ha logrado lo imposible: transformar un sueño en realidad. Con el castillo de Alfambra como hogar, Rodrigo se enfrenta al desafío de crear algo más que una simple compañía militar. Debe forjar una orden religiosa que combine la disciplina monástica con la eficacia guerrera. Para esta tarea titánica busca inspiración en los monjes cistercienses, esos ascetas vestidos de blanco, conocidos por su disciplina férrea y su vida austera. Rodrigo comprende que sus guerreros necesitan algo más que valor. Necesitan una regla que temple sus almas tanto como sus espadas. La adaptación de la regla cisterciense no es tarea sencilla. Rodrigo debe equilibrar cuidadosamente las demandas de la vida monástica con las necesidades de la guerra. Los votos tradicionales permanecen: pobreza, castidad y obediencia, pero se adaptan a la realidad de hombres que deben empuñar la espada en nombre de Cristo. La pobreza no significa mendicidad, sino desprendimiento de la ambición personal.
La castidad purifica el corazón para la batalla santa. La obediencia asegura la disciplina militar necesaria para la supervivencia. El símbolo de la orden nace de una inspiración divina, según cuentan las crónicas. Rodrigo diseña una cruz única, roja y blanca, patada y ensanchada, que simboliza tanto la alegría del triunfo cristiano como el sacrificio de sangre que éste requiere. El rojo representa la sangre de Cristo y la de los mártires que luchan por su causa. El blanco simboliza la pureza de intención y la alegría del Monte Gaudio, donde eventualmente se establecerían. Esta cruz se convertirá en el estandarte bajo el cual marcharán hacia la gloria y la tragedia. La primera ceremonia de investidura en Alfambra debe haber sido un espectáculo impresionante. Imagina la escena. Caballeros aragoneses y castellanos, hombres curtidos en la Reconquista, arrodillándose ante el altar del castillo, mientras Rodrigo los inviste con el hábito blanco marcado por la cruz roja. Estos no son simples soldados, son monjes armados, una nueva estirpe de guerreros santos que combinan la oración matutina con el entrenamiento con espadas, la meditación vespertina con la planificación militar. La regla de Mountjoy se convierte rápidamente en modelo de disciplina y eficacia. Los caballeros despiertan antes del alba para los maitines, luego entrenan duramente con las armas, estudian estrategia militar y dedican tiempo a la oración y contemplación. Esta combinación de rigor espiritual y marcial produce guerreros únicos, soldados que luchan con la ferocidad de leones, pero mueren con la serenidad de santos. La fama de esta disciplina se extiende por toda la península, atrayendo a los mejores guerreros de Castilla y Aragón hacia las filas de Mountjoy. El éxito inicial de la Orden de Mountjoy atrae la atención de otras organizaciones religiosas menores que luchan por sobrevivir en el complejo panorama político de la España medieval. Una de estas es la Orden del Hospital de San Redentor, establecida en Teruel, una pequeña hermandad dedicada principalmente a cuidar enfermos y pobres. Sus miembros, aunque piadosos y dedicados, carecen de la estructura militar y los recursos necesarios para enfrentar las crecientes amenazas de la época. Rodrigo Álvarez, siempre el estratega visionario, ve en esta situación una oportunidad dorada. No se trata simplemente de absorber una orden menor, sino de crear una sinergia perfecta. Los hospitalarios de San Redentor aportan sus invaluables conocimientos médicos y su experiencia en el cuidado de heridos, mientras Mountjoy ofrece protección militar y una estructura organizacional sólida. Las negociaciones son delicadas, pero Rodrigo demuestra ser tan hábil con las palabras como con la espada. La fusión se concreta oficialmente, dando nacimiento a la Orden de Alfambra, una entidad híbrida que combina las mejores características de ambas hermandades. Los antiguos hospitalarios no pierden su identidad, más bien la enriquecen, convirtiéndose en los médicos guerreros de la nueva orden. Imagina la transformación. Hermanos que antes solo curaban heridas, ahora aprenden también a infligirlas cuando la defensa de la fe lo requiere, mientras los guerreros de Mountjoy incorporan conocimientos médicos que les serán invaluables en las campañas futuras. Esta expansión no es meramente administrativa, representa un salto cualitativo en las capacidades de la orden. Los castillos y propiedades de San Redentor se suman a los recursos de Mountjoy, proporcionando una red logística más amplia. Los contactos y alianzas de los hospitalarios abren nuevas puertas políticas y económicas. Más importante aún, la reputación de caridad y servicio de San Redentor se combina con la fama guerrera de Mountjoy, creando una imagen pública poderosa que atrae donaciones generosas de nobles y comerciantes. El impacto de esta fusión se siente inmediatamente. Las donaciones se multiplican, llegando no solo de Aragón, sino también de Castilla y León.
Reyes y nobles ven en la nueva orden de Alfambra una inversión segura para su salvación eterna y la defensa de sus territorios. Rodrigo construye metódicamente una red de influencias que se extiende por toda la península, tejiendo alianzas que fortalecen la orden y la preparan para el gran salto, el viaje a Tierra Santa que transformará a esta organización regional en una fuerza internacional de las cruzadas. El año 1187 marca un momento decisivo en la historia de las cruzadas. Saladino ha conquistado Jerusalén, sumiendo al mundo cristiano en la desesperación. La respuesta no se hace esperar. La Tercera Cruzada se organiza con una urgencia febril. Reyes, nobles y órdenes militares de toda Europa se preparan para la campaña más ambiciosa desde la Primera Cruzada. Es en este momento crucial cuando Rodrigo Álvarez toma la decisión que definirá el destino de su orden. Es hora de llevar la cruz española a Tierra Santa. El viaje desde España hasta los puertos mediterráneos y luego hasta las costas de Palestina es una odisea épica en sí misma. Los caballeros de Mountjoy no viajan solos. Forman parte de la gran armada cristiana que surca el Mediterráneo con las velas hinchadas por los vientos de la fe y la esperanza. Durante semanas navegan bajo el sol implacable, rezando, entrenando en cubierta y soñando con el momento en que verán las murallas de la ciudad santa. La travesía cobra su precio. Algunos hermanos enferman, otros perecen en tormentas. Pero los supervivientes llegan más unidos y determinados que nunca. La primera visión de Tierra Santa debe haber conmocionado el alma de estos guerreros españoles. Imagina el momento. Después de meses de viaje, los caballeros de Mountjoy contemplan por primera vez las colinas doradas de Palestina, la tierra que pisó Cristo, el escenario de todas las historias bíblicas que conocían desde la infancia. Pero esta no es una peregrinación pacífica, es una misión de guerra, y el paisaje que contemplan está marcado por fortalezas, campos de batalla y las cicatrices de décadas de conflicto. Rodrigo establece la sede de su orden en un lugar de profundo significado simbólico, Monte Gaudio, conocido en francés como Montjoie. Esta colina tiene una historia sagrada. Fue aquí donde los primeros cruzados, en 1099, avistaron por primera vez las murallas de Jerusalén después de 3 años de marcha sangrienta. Según las crónicas, los guerreros estallaron en lágrimas de alegría al ver la ciudad santa gritando «Montjoie, monte de la alegría». El nombre no podría ser más apropiado para la orden española, que había viajado miles de kilómetros para cumplir su sueño sagrado. El establecimiento en Monte Gaudio no es solo simbólico, es estratégicamente brillante. La ubicación permite a los caballeros de Mountjoy controlar las rutas de peregrinación que llegan a Jerusalén desde el norte y el oeste. Construyen rápidamente fortificaciones, hospedajes para peregrinos y una capilla donde celebran misas en español para los viajeros ibéricos. La presencia española en Tierra Santa ya no es una ilusión, es una realidad tangible, marcada por el flamear de la cruz roja y blanca sobre las piedras doradas de Monte Gaudio. Los sueños de Rodrigo Álvarez finalmente han encontrado su hogar en la tierra prometida. En las arenas ardientes de Palestina, bajo un sol que convierte las armaduras en hornos de acero, los caballeros de Mountjoy demuestran que el valor español no conoce fronteras. Las primeras batallas son pruebas de fuego que temple el metal de estos guerreros venidos de tan lejos. Enfrentando a jinetes sarracenos ágiles como el viento y arqueros que llueven muerte desde las dunas, los españoles adaptan rápidamente sus tácticas de reconquista al terreno y enemigos orientales. Sus cargas son devastadoras, sus formaciones impecables y su moral inquebrantable. Las victorias no tardan en llegar y con ellas el reconocimiento. El rey Balduino IV,
El monarca leproso, cuyo valor compensa su enfermedad, observa con admiración las proezas de estos recién llegados. Cuando los caballeros de Mountjoy rescatan una caravana de peregrinos de manos de bandidos beduinos, o cuando sus espadas brillan en primera línea durante el asedio de una fortaleza sarracena, el rey toma nota. Las recompensas llegan en forma de concesiones territoriales, castillos estratégicos, aldeas prósperas, tierras fértiles que convertirán a la orden española en una potencia regional. Cada donación real viene acompañada de nuevas responsabilidades y oportunidades. Los caballeros de Mountjoy se convierten en señores de vastos territorios, protectores de comunidades cristianas orientales que hablan lenguas extrañas, pero rezan al mismo Dios. Establecen una red de hospedajes y fortificaciones que se extiende desde Monte Gaudio hasta los confines del Reino Cruzado. Los peregrinos españoles que llegan a Tierra Santa ya no se sienten perdidos en tierra extraña. Encuentran hermanos de su propia patria que les hablan en castellano y aragonés. La fama militar de la orden trasciende las fronteras del Reino de Jerusalén. Los templarios, orgullosos y veteranos, reconocen a los españoles como aliados valiosos. Los hospitalarios comparten con ellos conocimientos médicos y estratégicos. Incluso los príncipes de Antioquía y los condes de Edesa solicitan la ayuda de estos guerreros ibéricos cuya reputación crece como la marea. En las crónicas de la época comienzan a aparecer menciones a las hazañas de los españoles y a la Cruz Roja de Mountjoy, que ondea victoriosa en campo de batalla tras campo de batalla. Pero la gloria militar no es el único fruto de estos años dorados. Los caballeros de Mountjoy se convierten en constructores, eruditos y diplomáticos. Edifican iglesias donde se celebran misas en latín con melodías que recuerdan el canto mozárabe de Toledo. Traducen textos árabes de medicina y filosofía, enviándolos a las bibliotecas de Alfambra y otros monasterios españoles. Establecen relaciones comerciales que enriquecen tanto a Tierra Santa como a la península ibérica. La Orden de Mountjoy no es solo una fuerza militar, es un puente cultural entre Oriente y Occidente, entre el Islam y la cristiandad, entre la antigua sabiduría y la nueva fe que transforma a ambos mundos para siempre. El 4 de julio de 1187 amanece como cualquier otro día en Tierra Santa, pero el destino ha conspirado para convertirlo en una fecha maldita que resonará por los siglos. En los cuernos de Hattin, dos colinas gemelas que se alzan como centinelas rocosos sobre el mar de Galilea, se libra la batalla más decisiva desde la conquista de Jerusalén. Saladino, el sultán kurdo, cuya astucia militar rivaliza con su nobleza personal, ha tendido la trampa perfecta. Los ejércitos cruzados, sedientos y agotados tras una marcha infernal bajo el sol palestino, se encuentran rodeados y sin esperanza. Los caballeros de Mountjoy ocupan su lugar en las filas cristianas con la determinación férrea que los caracteriza. Sus armaduras españolas brillan bajo el sol implacable, sus espadas han sido bendecidas esa misma mañana, y la cruz roja y blanca de su estandarte flamea orgullosa junto a las banderas de templarios, hospitalarios y el propio rey Guy de Lusignan. Nadie imagina que están contemplando el fin de una era, el momento en que el sueño cruzado comenzará su lenta agonía hacia la pesadilla. La batalla comienza con el rugido ensordecedor de los cuernos sarracenos, un sonido que helará la sangre de cualquier cristiano presente. Las flechas musulmanas oscurecen el cielo como nubes de langostas, encontrando los espacios entre armaduras con precisión mortal. Los caballeros de Mountjoy cargan una y otra vez, sus gritos de guerra en castellano y aragonés mezclándose con el estruendo del combate. Cada carga es un acto de valor supremo, pero también un paso más hacia el abismo que los espera.
Rodrigo Álvarez, ahora un veterano encanecido por años de Guerra Santa, lidera a sus hombres con el valor de un león. Las crónicas árabes, escritas por enemigos que respetaban el coraje incluso en la derrota, registran cómo los españoles lucharon como demonios poseídos por la fe. Uno tras otro, los caballeros de Mountjoy caen bajo las cimitarras sarracenas, pero ninguno retrocede, ninguno se rinde. Mueren como habían vivido, con la oración en los labios y la espada en la mano, cumpliendo hasta el final los votos pronunciados en el lejano castillo de Alfambra. Cuando el sol se pone sobre Hattin, la Orden de Mountjoy ha dejado de existir como fuerza militar. Ni un solo caballero sobrevive para contar la historia de aquella jornada terrible. Sus cuerpos, junto a los de miles de compañeros cruzados, yacen esparcidos por el campo de batalla bajo las estrellas palestinas. La cruz roja y blanca, que había flameado victoriosa durante tantas batallas, ahora descansa en el polvo ensangrentado, testimonio silencioso del precio terrible que exige la Guerra Santa. El sueño de Rodrigo Álvarez de llevar España a Tierra Santa ha terminado en tragedia, pero su sacrificio será recordado para siempre. Los años que siguen a Hattin son tiempos de luto y reconstrucción para los restos dispersos de la Orden de Mountjoy. Los pocos supervivientes que habían permanecido en Alfambra, encargados de administrar las propiedades españolas mientras sus hermanos luchaban en Oriente, se encuentran ante una realidad devastadora. Su orden ha perdido no solo a su fundador y a sus mejores guerreros, sino también su propósito original. Sin presencia en Tierra Santa, ¿qué sentido tiene una orden militar creada específicamente para las cruzadas? En este momento crítico emerge una figura controvertida: Fralmo, un veterano de las campañas peninsulares que asume el liderazgo de los restos de la orden en 1196. Fralmo no es Rodrigo Álvarez, carece del carisma visionario del fundador y de su capacidad para unir a hombres de diferentes reinos bajo una misma bandera. Su nombramiento como maestre genera inmediatamente tensiones que habían permanecido latentes durante los años gloriosos. Los caballeros castellanos y aragoneses, unidos antes por el éxito y la gloria común, ahora comienzan a cuestionar tanto su liderazgo como la dirección futura de la orden. Las diferencias no son meramente personales, reflejan divisiones más profundas sobre la identidad y misión de Mountjoy. Fralmo aboga por concentrarse en la reconquista peninsular, argumentando que España necesita sus recursos para expulsar definitivamente a los musulmanes de la península. Sus detractores, especialmente entre los nobles castellanos, consideran que esto traiciona el espíritu original de la orden, que siempre tuvo una vocación universal. Las reuniones del capítulo se convierten en campos de batalla verbales donde se enfrentan visiones irreconciliables del futuro. La crisis alcanza su punto crítico cuando un grupo de caballeros castellanos, liderados por nobles extremeños, declara abiertamente su falta de confianza en Fralmo. Acusan al maestre de incompetencia administrativa, de favoritismo hacia los aragoneses y, más gravemente, de haber perdido el espíritu combativo que caracterizaba a la orden. Estas acusaciones no son infundadas. Bajo el liderazgo de Fralmo, varios proyectos militares han fracasado, y la moral de los hermanos ha decaído visiblemente. La disciplina férrea que una vez distinguió a Mountjoy se desmorona en facciones rivales. La división final es inevitable y dolorosa. En un acto que habría horrorizado a Rodrigo Álvarez, los caballeros castellanos abandonan Alfambra y se dirigen hacia Extremadura, donde fundan una nueva orden, la Orden de Monfragüe. Llevan consigo no solo sus armas y caballos, sino también una parte significativa del tesoro y los archivos de Mountjoy. Los que permanecen en Aragón, fieles a Fralmo pero debilitados por la escisión, se enfrentan a un futuro incierto.
La hermandad que una vez unió guerreros de toda España en una misión sagrada se ha fragmentado en dos entidades menores, cada una reivindicando ser la verdadera heredera del legado de Mountjoy. El año 1196 encuentra a los restos aragoneses de la Orden de Mountjoy en una situación desesperada. Debilitados por la división, con recursos menguantes y sin un propósito claro después del desastre de Hattin, los supervivientes enfrentan una realidad amarga. O se adaptan o desaparecen. Es en este momento de crisis cuando aparece una oportunidad inesperada pero controversial: la fusión con los templarios, la orden militar más poderosa y rica de toda la cristiandad. Los templarios no proponen esta alianza por caridad. Su red internacional necesita fortalecer su presencia en los reinos peninsulares, especialmente en Aragón, donde los recursos y las rutas comerciales hacia el Mediterráneo son vitales para financiar sus operaciones globales. Los caballeros de Mountjoy, aunque reducidos en número, poseen algo invaluable: castillos estratégicos, tierras productivas y, más importante aún, el conocimiento íntimo del terreno y las tácticas necesarias para la guerra peninsular. Las negociaciones son complejas y emotivas. Imagina las largas noches en Alfambra, donde veteranos que habían jurado fidelidad a la Cruz Roja y Blanca de Mountjoy debaten si deben cambiarla por el manto blanco y la cruz simple de los templarios. No es solo una cuestión práctica, es una crisis de identidad. ¿Pueden estos orgullosos guerreros españoles subsumirse en una orden francesa sin perder su alma? Los argumentos se extienden hasta el amanecer. Algunos ven la fusión como traición al legado de Rodrigo Álvarez. Otros la consideran la única forma de preservar algo de ese legado. Finalmente, la razón práctica se impone sobre el sentimiento. Fralmo, enfrentando la posibilidad de ver desaparecer completamente su orden, acepta los términos templarios. La ceremonia de fusión es agridulce. Los caballeros de Mountjoy entregan solemnemente sus insignias rojas y blancas y reciben a cambio el distintivo manto templario. Sus juramentos se renuevan, pero ahora bajo una autoridad nueva. Sus castillos pasan a la administración templaria, pero conservan cierta autonomía en las operaciones locales. La integración no es inmediata ni simple. Los antiguos caballeros de Mountjoy deben aprender nuevas reglas, nuevas jerarquías, nuevos rituales. Sin embargo, su experiencia los convierte rápidamente en elementos valiosos dentro de la estructura templaria. Sus conocimientos sobre la guerra peninsular, sus conexiones con la nobleza aragonesa y su probado valor en combate los hacen indispensables para las operaciones templarias en España. Irónicamente, al perder su independencia, estos guerreros españoles adquieren un poder e influencia que habían perdido tras Hattin. La Cruz Roja y Blanca ha desaparecido, pero el espíritu de Mountjoy vive ahora bajo el manto templario, preparándose para nuevas batallas en la interminable reconquista. Mientras los antiguos hermanos aragoneses se adaptaban a la vida templaria, sus hermanos castellanos, que habían fundado la Orden de Monfragüe en Extremadura, enfrentaban sus propios desafíos. La nueva orden había establecido su sede en el castillo de Monfragüe, una fortaleza imponente que domina el río Tajo, pero su situación era precaria. Sin el respaldo institucional de los templarios, dependían completamente del apoyo real castellano y de su propia capacidad para sobrevivir en una región fronteriza constantemente amenazada por incursiones musulmanas. Durante más de 2 décadas, los caballeros de Monfragüe luchan valientemente por mantener viva la llama de Mountjoy en territorio castellano.
Participan en las grandes campañas de la Reconquista, defienden pueblos cristianos de las razas almohades y construyen una reputación respetable como guerreros eficaces. Sin embargo, su pequeño tamaño y recursos limitados los mantienen siempre al borde de la supervivencia. No pueden competir con las grandes órdenes como Santiago, Calatrava o Alcántara en términos de riqueza, influencia política o capacidad militar. La llegada al trono de Fernando III de Castilla en 1217 marca un punto de inflexión en la historia de Monfragüe. El joven rey, que será conocido como el Santo por su piedad y el Conquistador por sus victorias militares, tiene una visión clara para la Reconquista: unificar todas las fuerzas cristianas bajo un mando centralizado para dar el golpe definitivo al poder musulmán en la península. Las pequeñas órdenes militares independientes, por valientes que sean, representan una fragmentación de recursos que el reino no puede permitirse. Fernando III no actúa por capricho o ambición personal, sino por necesidad estratégica. Las grandes victorias que prepara, las Navas de Tolosa, ya ha demostrado lo que puede lograr la unidad cristiana, requieren una coordinación y concentración de fuerzas sin precedentes. En 1221, después de cuidadosas negociaciones, el rey convence a los supervivientes de Monfragüe de que su mejor destino es la fusión con la Orden de Calatrava, una hermandad cisterciense militar que ya ha probado su eficacia en la guerra fronteriza. La absorción de Monfragüe por Calatrava es mucho más que un simple acto administrativo. Representa la culminación de un proceso histórico que había comenzado décadas atrás en Alfambra. Los últimos caballeros que llevaban en sus corazones el recuerdo de Rodrigo Álvarez y de Montegaudio intercambian sus distintivos por la cruz flordelisada de Calatrava. Sus castillos, tierras y tradiciones se integran en una estructura mucho mayor y más poderosa. El nombre de Monfragüe desaparece de los documentos oficiales, pero sus guerreros continúan luchando en las filas calatravas, llevando consigo las lecciones aprendidas en décadas de Guerra Santa. Así termina oficialmente la existencia independiente de la última rama de la Orden de Mountjoy, pero su espíritu guerrero encuentra nueva vida en las victorias que vendrán: Córdoba, Sevilla y finalmente Granada. El año 1312 marca uno de los episodios más dramáticos y controvertidos de la historia medieval: la supresión de los templarios por orden del Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia. En una sola noche, la orden militar más poderosa de la cristiandad desaparece oficialmente, víctima de acusaciones de herejía que la historia posterior revelaría como fabricadas. Sus inmensas riquezas, castillos y propiedades deben ser redistribuidas, y entre ellas se encuentran los antiguos bienes de la Orden de Mountjoy que habían pasado a manos templarias más de un siglo antes. La Orden de San Juan de Jerusalén, conocida también como los Hospitalarios, emerge como una de las principales beneficiarias de esta redistribución. Estos monjes guerreros, enemigos tradicionales de los sarracenos, pero rivales históricos de los templarios, heredan súbitamente vastas propiedades en toda Europa, incluyendo el estratégico castillo de Alfambra y otras posesiones que una vez pertenecieron a los caballeros españoles de Mountjoy. Es una ironía del destino. Los bienes fundados por Rodrigo Álvarez para llevar españoles a Tierra Santa ahora pasan a una orden que había luchado junto a ellos en las arenas palestinas. Entre las propiedades heredadas se encuentra la encomienda de Alfambra, y es aquí donde el destino teje una de sus historias más extraordinarias. En 1346, un joven aragonés llamado Juan Fernández de Heredia es nombrado comendador de esta histórica fortaleza. Juan no es un caballero cualquiera, es un erudito, diplomático y guerrero cuya brillantez intelectual rivaliza con su valor en el campo de batalla.
Criado entre las piedras donde una vez resonaron los pasos de los fundadores de Mountjoy, Juan parece destinado a revivir la gloria española en Oriente. La carrera de Juan Fernández de Heredia es meteórica y fascinante. Desde su base en Alfambra, demuestra tal capacidad administrativa y militar que pronto es promovido a responsabilidades mayores dentro de la jerarquía hospitalaria. Su dominio de idiomas, habla castellano, aragonés, latín, griego y árabe, lo convierte en un diplomático invaluable. Sus victorias contra piratas turcos en el Mediterráneo y su habilidad para negociar con príncipes bizantinos lo catapultan hacia los más altos niveles de la orden. En 1377, el capítulo general de los hospitalarios toma una decisión sin precedentes: elegir a este español como gran maestre de Rodas. El nombramiento de Juan Fernández de Heredia como líder supremo de los hospitalarios es más que un honor personal. Es el triunfo póstumo o del sueño de Rodrigo Álvarez, un hijo espiritual de Alfambra, formado en las tierras donde nació Mountjoy. Ahora comanda la última gran orden militar de las cruzadas desde la fortaleza insular de Rodas. Bajo su liderazgo, los hospitalarios organizan las últimas expediciones serias contra el poder otomano creciente, defendiendo heroicamente las islas del Egeo y manteniendo viva la llama de la resistencia cristiana en Oriente. Juan no lleva la cruz roja y blanca de Mountjoy, pero en sus venas corre la sangre guerrera de aquellos primeros caballeros españoles que soñaron con llevar España a Tierra Santa. La caída de los templarios en 1312 no solo redistribuye propiedades, también crea un vacío espiritual y militar que los reyes cristianos deben llenar urgentemente. En la corona de Aragón, el rey Jaime II enfrenta un dilema particular. Los territorios templarios en Valencia y Cataluña necesitan protección militar, pero entregarlos a órdenes extranjeras como los hospitalarios podría debilitar el control real sobre estas regiones estratégicas. La solución que concibe es audaz y visionaria: crear una nueva orden militar específicamente aragonesa que pueda heredar tanto las propiedades como el espíritu combativo de los templarios desaparecidos. El 10 de junio de 1317, mediante una bula papal expedida por Juan XXII, nace oficialmente la Orden de Montesa, establecida en el castillo del mismo nombre en tierras valencianas. Aunque oficialmente nueva, esta orden no surge de la nada. Sus fundadores y primeros miembros son conscientes del precedente histórico de Mountjoy, la primera orden militar específicamente española que había intentado llevar el espíritu ibérico a las cruzadas. Los paralelismos son evidentes. Ambas órdenes nacen de la visión real aragonesa. Ambas buscan combinar la tradición militar española con las necesidades de la Guerra Santa, y ambas adoptan símbolos que reflejan sus aspiraciones trascendentes. El diseño heráldico de Montesa lleva ecos inconfundibles de su predecesora. Aunque su cruz es diferente, una cruz simple sobre campo de gules, los colores rojo y blanco que aparecen en sus ceremonias y algunos de sus distintivos recuerdan inevitablemente a la cruz patada de Mountjoy. Esta no es coincidencia. Los cronistas de la época registran que varios de los fundadores de Montesa habían estudiado los archivos de Alfambra y conocían la historia de la orden que había precedido a los templarios en territorio aragonés. La nueva orden se concibe deliberadamente como heredera espiritual de aquella primera experiencia de orden militar española. Montesa no se limita a imitar, innova y se adapta a su tiempo. Mientras Mountjoy había soñado con Oriente, Montesa se concentra en la realidad mediterránea del siglo XIV, la defensa de las costas valencianas contra piratas berberiscos, la protección de las rutas comerciales catalanas y la proyección del poder aragonés hacia Italia y las islas del Mediterráneo occidental.
Sus caballeros no viajan a Tierra Santa, pero combaten contra los mismos enemigos, los musulmanes que amenazan la cristiandad, en un escenario geográfico más cercano y estratégicamente vital para la corona de Aragón. El éxito de Montesa inspira intentos similares en otros reinos. En Portugal surge la Orden de Cristo, heredera directa de las propiedades templarias lusitanas. En Castilla, las órdenes tradicionales como Santiago, Calatrava y Alcántara se fortalecen absorbiendo recursos templarios. Cada una de estas organizaciones lleva en su ADN algo del espíritu pionero de Mountjoy, la idea de que los reinos ibéricos pueden y deben crear sus propias órdenes militares adaptadas a sus necesidades específicas, pero conectadas con la gran empresa universal de la Guerra Santa. El sueño de Rodrigo Álvarez de una orden militar española no murió en Jatín, se multiplicó y diversificó, dando frutos que perdurarían hasta el final del antiguo régimen. Siglos después de que los últimos caballeros de Mountjoy cayeran en las arenas de Jatín o se fundieran en otras órdenes, su historia permanecía sepultada en archivos polvorientos, conocida solo por unos pocos eruditos especializados en historia medieval. Pero las historias verdaderamente poderosas tienen una manera de resurgir, de encontrar nuevas audiencias y nuevos significados en épocas completamente diferentes. La Orden de Mountjoy estaba destinada a vivir una segunda vida, no en los campos de batalla, sino en la imaginación y la memoria colectiva de una España moderna que redescubría sus raíces medievales. El renacimiento del interés por Mountjoy comenzó en el siglo XX, cuando historiadores como José María Lacarra y Derek Lomax empezaron a excavar en los archivos aragoneses y vaticanos, desentrañando la compleja red de documentos que contaban la historia de esta orden efímera pero significativa. Sus investigaciones revelaron una verdad sorprendente. Lejos de ser una nota al pie menor en la historia de las cruzadas, Mountjoy había representado algo único. La primera tentativa sistemática de los reinos ibéricos de proyectar su poder y su identidad más allá de las fronteras peninsulares, anticipando en siglos la expansión imperial española. La literatura popular no tardó en apoderarse de esta historia fascinante. Novelistas como Jesús Maeso de la Torre incorporaron a los caballeros de Mountjoy en sus sagas históricas, dándoles vida nueva en páginas que mezclaban rigor histórico con imaginación narrativa. Estos guerreros olvidados se convirtieron en protagonistas de aventuras épicas, en símbolos de un valor español atemporal que resonaba con lectores modernos. Las novelas no solo entretenían, educaban, introduciendo a miles de españoles a una parte desconocida de su herencia medieval. El Internet y las redes sociales han democratizado aún más este redescubrimiento. Páginas web dedicadas a la historia medieval, canales de YouTube especializados en las cruzadas y foros de discusión académica han convertido a Mountjoy en un fenómeno viral dentro de los círculos de historia medieval. Cada vez más turistas visitan Alfambra, no solo por su belleza medieval, sino para caminar por los mismos pasillos donde Rodrigo Álvarez planificó su aventura oriental. Las ruinas del castillo, que durante siglos fueron simplemente piedras antiguas, ahora son percibidas como monumentos a un sueño español universal. Pero quizás el legado más profundo de Mountjoy no está en los libros o los documentales, sino en lo que representa para la comprensión moderna de la identidad española. En una época en que España busca redefinir su papel en el mundo globalizado, la historia de estos caballeros que llevaron la cruz roja y blanca desde Aragón hasta Jerusalén ofrece un modelo fascinante: la capacidad de mantener raíces locales profundas mientras se abraza una misión universal.
Los caballeros de Mountjoy nunca perdieron su identidad española, pero la expandieron hasta abarcar toda la cristiandad. En un mundo moderno, donde lo local y lo global a menudo parecen fuerzas opuestas, la Orden de Mountjoy sugiere que es posible ser profundamente español y ciudadano del mundo al mismo tiempo.